Justo en el funeral de mi madre, mi esposo Ricardo me entregó un documento y dijo, «Firma la renuncia a la herencia a favor de mi madre, o me divorcio sin dinero, no me importas». Mi suegra Beatriz estaba allí, instándome a que firmara más rápido. Yo puse mi firma con calma, y cuando una semana después fueron al notario sus palabras, los dejaron boquiabiertos. El teléfono sonó a las 6:30 de la mañana, rompiendo el silencio del apartamento con tonos agudos. Me desperté al instante, como siempre ocurría con llamadas inesperadas. Junto a mí Ricardo seguía durmiendo sin moverse siquiera. Detrás de la pared se oyeron pasos. Mi suegra Beatriz se dirigía al teléfono de la cocina. «Hola», sonó su voz descontenta. «¿Quién llama a esta hora?» Me puse la bata y salí del dormitorio. Beatriz estaba junto a la ventana, con el teléfono en la mano. Su rostro reflejaba un extremo malestar. «Es para ti», murmuró, extendiendo el teléfono. «Una tal Clara, vecina de tu madre, dice que te llama». Mi corazón dio un vuelco. Clara nunca llamaba sin una razón seria. «Elena, niña mía». La voz de la mujer mayor temblaba de emoción. «Debes ir urgentemente con tu madre. Está toda nerviosa. La casa está patas arriba. Dice que alguien vino». «¿Qué pasó? ¿Está enferma mamá?» «No sé qué pensar. Anoche vi a unos hombres salir de tu casa en un coche negro. Y esta mañana Isabel vino corriendo a mí, toda despeinada, llorando, diciendo que buscaba unos documentos. Apreté el teléfono con fuerza. Mi madre nunca entraba en pánico sin motivo. «Salgo ahora. Apresúrate, hija. Algo no está bien». Beatriz observaba la conversación con curiosidad, sin ocultar su interés. «¿Qué pasa con la suegra?», preguntó apenas colgué. «No sé. Hay que ir a ver, o será la edad», sugirió mi suegra con afectación. «A su edad la gente se imagina cosas. Esclerosis paranoia». Guardé silencio. Beatriz siempre encontraba la manera de menospreciar a mi madre, especialmente cuando se trataba de salud o dinero. Ricardo apareció en la cocina solo una hora después, cuando yo ya estaba lista para salir. «¿A dónde vas?», bostezó sirviéndose café. «A casa de mamá». «¿Pasó algo otra vez, drama?», hizo una mueca Ricardo. «¿Recuerdas la última vez que te llamó porque supuestamente alguien estaba en el ático? Entonces resultó que eran ladrones intentando entrar a la casa de los vecinos». Recordé con calma. «Bueno, ve solo. No te demores. Tenemos planes hoy». Beatriz tosió notablemente. «Ricardo, quizás Elena debería interesarse en cómo están los documentos de su suegra. A su edad puede pasar cualquier cosa, quizá alguien se aproveche». Me giré bruscamente, pero mi suegra ya miraba por la ventana fingiendo preocupación. El viaje a la casa materna tomó 1 hora y media. Reflexioné durante todo el trayecto sobre el extraño interés de mi suegra en los documentos de mi madre. En los últimos meses, Beatriz había mencionado el tema con sospechosa frecuencia, especialmente después de noticias sobre el aumento de los precios de los inmuebles. La casa de mi madre estaba en un barrio antiguo de la ciudad, en un pequeño chalet de 2 pisos que Isabel había comprado en los años 90. Los vecinos decían que tuvo suerte. La casa no costó mucho. Entonces estacioné junto al portón y noté inmediatamente el desorden.
El patio normalmente barrido estaba lleno de hojas y las herramientas de jardín tiradas junto al cobertizo. Mi madre me abrió la puerta ella misma sin esperar el timbre. Se veía agotada, el cabello despeinado, sombras bajo los ojos, movimientos nerviosos. Elena, gracias a Dios que viniste. Me abrazó con fuerza. Ya no sabía qué pensar. Mamá, ¿qué pasa? Miré su rostro. Clara dijo que alguien vino a verte. Isabel miró a su alrededor como verificando que nadie escuchara y me arrastró dentro de la casa. La escena dentro me dejó asombrada. La sala parecía haber sido registrada. Libros tirados de los estantes, los cajones del escritorio abiertos, su contenido esparcido por el suelo. En el dormitorio de mi madre, la ropa de cama estaba arrancada de la cama y la ropa del armario amontonada sobre las sillas. Mamá, ¿qué es esto? ¿Quién hizo este desorden? Isabel se dejó caer en el sofá, suspirando profundamente. Anoche, alrededor de las 8, vinieron 2 hombres. Dijeron que eran de alguna empresa de tasación de bienes raíces. Afirmaron que alguien había solicitado un peritaje de mi casa. ¿Un peritaje? ¿Para qué? Yo también pregunté. Comenzaron a balbucear algo sobre el valor de mercado que era para Hacienda. Luego empezaron a preguntar por los documentos, si tenía testamento, si mis hijas sabían sobre los bienes. Sentí que la ansiedad me subía por dentro. ¿Y qué les dijiste? Al principio me quedé desconcertada. Luego comprendí que algo no estaba bien. Les pedí que se fueran. Se fueron, pero los vi permanecer mucho tiempo en la puerta y hablar entre ellos. Y esta mañana descubrí que la cerradura del cobertizo estaba rota. En el cobertizo. ¿Y qué hay de importante allí? Isabel guardó silencio, desviando la mirada. Cosas viejas, herramientas de mi difunto padre, nada valioso. Conocía a mi madre demasiado bien como para no notar que ocultaba algo, pero decidí no presionar por ahora. Juntas limpiamos la casa y mi madre se fue calmando poco a poco. Durante el almuerzo Isabel hablaba de los vecinos y de sus asuntos, pero yo veía que su mente estaba en otra parte. Mamá, ¿sabes quién pudo haber solicitado ese peritaje? Isabel dejó la cuchara y me miró atentamente. Elena, dime honestamente. Ricardo, ¿no te ha preguntado nada sobre mi casa, sobre cuánto vale? Recordé las conversaciones recientes entre mi marido y mi suegra, su repentino interés en el mercado inmobiliario. Si preguntó, di que yo no nací ayer. Veo los ojos codiciosos a kilómetros de distancia. Mamá, ¿qué tiene que ver? Es mi esposo. ¿Esposo? Isabel sonrió amargamente. Elena, ¿piensas demasiado bien de la gente? Yo en mi vida he visto de todo. Por la noche, cuando me preparaba para regresar a casa, mi madre me tomó la mano. Hija, quiero decirte algo, pero no ahora. Necesito tiempo para pensarlo. ¿Sobre qué, mamá? Isabel habló en voz baja, seria. Sobre lo que he ocultado toda mi vida, de ti y de Sofía. Me detuve en el umbral. Mamá, ¿me estás asustando? No quiero asustarte. Quiero protegerte. Pero parece que ha llegado el momento de contar la verdad. ¿Qué verdad? Isabel miró por la ventana donde parpadeaban las luces de las casas vecinas. Sobre quién fui, antes de dónde saqué el dinero para esta casa
y sobre lo que tengo además de lo que ustedes ven. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Siempre había considerado a mi madre una jubilada como un contable en una fábrica viviendo tranquila y sencillamente. Mamá, no entiendo. Lo entenderás mañana por la noche. Ven, sola, y no digas una palabra a nadie. ¿Me oyes? Especialmente a tu Ricardo y a su madre. De camino a casa no podía concentrarme. En mi cabeza daban vueltas las palabras de mi madre. Personas desconocidas. Cerradura, rota preguntas extrañas. Y este secreto. En casa Beatriz me recibió con una taza de té. Bueno, ¿cómo está tu suegra? ¿Qué pasó? Nada especial. Se lo imaginó. Mi suegra me miró el rostro con atención y la casa está en buen estado. Recuerdo que decía que quería reparar el techo. La casa está bien. ¿Sabes? Estaba pensando, tal vez deberías ayudar a tu madre con los documentos. A su edad cualquier cosa puede pasar. Quizá el testamento no esté bien hecho. Oh Dios, no lo quiera que alguien se aproveche. Me volví bruscamente hacia mi suegra. Hablaba con tono cuidadoso, pero en sus ojos había algo depredador. ¿Qué estafadores? Preguntó Ricardo. Ahora hay muchos. Les quitan los apartamentos a los ancianos, engañan con casas, falsifican documentos. Siempre lo muestran en la televisión. Ricardo, Elena, ¿tu madre no estará pensando en vender la casa, verdad? ¿Por qué lo dices? Un conocido agente inmobiliario llamó. Dice que alguien se interesó en los precios de las casas en ese barrio. La descripción coincide con la de la casa de tu madre. Me puse fría. Mis sospechas se confirmaban. ¿Quién se interesó? Ricardo se encogió de hombros, evitando una respuesta directa. Hay varios compradores. Quizá valdría la pena averiguar cuánto puede costar la casa, solo por información. Beatriz asintió con aprobación. Ricardo tiene razón. Conocer los precios de las propiedades es sensato. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Pregunté con claridad. Mi suegra empezó a sudar, dándose cuenta de que había dicho demasiado. Bueno, nunca se sabe lo que puede pasar en la vida. Enfermedades, cosas así. Me retiré al dormitorio sin querer continuar la conversación, pero detrás de la pared escuché un murmullo apagado de Ricardo y su madre. Presté atención y logré captar algunas frases. Hay que actuar rápido antes de que ella lo deje a nombre de otra persona. Averiguar exactamente qué hay allí. La sangre se me heló. Estaban hablando de los bienes de mi madre como si ella estuviera muerta. Al día siguiente en el trabajo no podía concentrarme. Mis pensamientos volvían constantemente a la conversación con mi madre y a lo que había escuchado de mi marido y suegra. Durante el almuerzo llamó Sofía. Hola, hermanita, ¿cómo estás? Sofía, dime, mamá te ha dicho algo extraño últimamente. ¿Qué debería decir sobre secretos, sobre su pasado? Sofía guardó silencio. Elena, ¿qué pasó? Le conté a mi hermana lo sucedido, omitiendo solo el comportamiento de Ricardo y su madre. ¿Sabes? Dijo Sofía lentamente. Mamá realmente me llamó anteayer. Preguntó si recordaba al amigo de papá Manuel.
el que trabajaba en el banco. ¿Y qué le respondiste? Que lo recordaba vagamente, y ella dijo que pensaba reunirse con él. También mencionó algo sobre documentos. Extraño. ¿Para qué querría reunirse con el amigo de papá? No sé, pero su voz sonaba decidida. Por la noche volví a la casa de mi madre. Isabel me recibió en la puerta mirando a su alrededor. Nadie te siguió. Mamá, ¿qué paranoia es esa? No es paranoia. Precaución. Dentro de la casa mi madre preparó té y permaneció en silencio concentrándose. Elena, lo que voy a contarte debe quedarse entre nosotras hasta que llegue el momento. El momento de... ¿qué? El momento en que tendré que tomar decisiones serias o cuando otros decidan por mí. Isabel se acercó a una vieja cómoda y sacó del cajón inferior una carpeta de cuero gastada. En los años 80 no solo trabajaba como contable en la fábrica, también tenía práctica privada. Ayudaba a la gente con asuntos financieros, impuestos y trámites de documentos. Escuchaba sin entender a dónde quería llegar mi madre. Era casi ilegal, pero yo entendía bien los números y las leyes. Tenía clientes empresarios que apenas comenzaban. Uno de ellos me ofreció ser socia, invertir mis ahorros en su negocio. Acepté. Isabel abrió la carpeta y mostró documentos amarillentos. Estos son contratos de sociedad. Entonces mi parte era del 20%, pero el negocio creció. Con el tiempo mi participación aumentó al 50%. Intenté entender las cifras y los sellos. Mamá, no entiendo. ¿Qué negocio? Una empresa de construcción. Se llamaba Horizonte. Ahora es una gran compañía que construye centros comerciales en toda la región. Se me cortó la respiración. ¿Quieres decir que sigo siendo copropietaria de esa empresa, que cada mes recibo dividendos en mi cuenta y que esta casa no se compró con la pensión sino con los ingresos del negocio? Me dejé caer en la silla tratando de asimilar lo que me acababa de escuchar. ¿Pero por qué callaste? ¿Por qué ocultarlo? Miré a mi madre desconcertada. Isabel se sentó junto a mí y tomó mis manos. Porque el dinero cambia a las personas. Porque he visto cómo los familiares se pelean por la herencia mientras los mayores aún viven. Y porque quería que me quisieran simplemente por mí, no por el dinero. Guardó silencio un instante. Luego añadió, y también porque sentí que tú, Ricardo, no es la persona en quien se pueden confiar esos secretos. Las palabras de mi madre resonaron dolorosamente en mi corazón. Recordé el susurro de ayer detrás de la pared, las preguntas interesadas de mi suegra, el repentino interés del agente inmobiliario por la casa. ¿Cómo lo sabes? Pregunté en voz baja. Intuición femenina y experiencia de vida. Veo como él y su madre te miran como a una fuente de ingresos. Isabel se levantó y se acercó a la ventana. Los visitantes de ayer no eran estafadores al azar. Alguien los envió a propósito para averiguar sobre mis bienes. ¿Tú crees? No creo. Sé. Tu suegra llamó ayer a mi vecina Clara. Se presentó como trabajadora social y preguntó sobre mi salud y si necesitaba ayuda con los documentos. Sentí que mis mejillas ardían de vergüenza y enojo. Mamá, perdónalos. Yo no sabía. No te disculpes por ellos. Tú no tienes nada que ver, pero ahora entiendes por qué decidí decirte la verdad. Isabel regresó a la mesa, abrió una carpeta y sacó otro documento.
Esta es la llave de la caja de seguridad del banco. Allí están todos los documentos importantes, contratos, extractos, testamentos. El testamento ya está escrito, ¿verdad? Pregunté, y no a favor de quien yo podría pensar. Su madre me entregó la llave. Tómala, pero abre la caja solo después de mi funeral. ¿Prometes? Mamá, no digas eso. ¿Prometes? Insistió Isabel. Apreté la llave en mi mano. Parecía sorprendentemente pesada. Lo prometo. A la mañana siguiente, mi madre me llamó al trabajo. Su voz sonaba débil y tensa. Hija, fui al médico. Los resultados de los análisis no son muy buenos. ¿Qué significa no muy buenos? Se me cortó la garganta, que nos queda menos tiempo del que pensaba. Mamá, voy enseguida. No hace falta. Estás en el trabajo, ven por la tarde. Y si Ricardo pregunta por mi salud, di que solo me sube la presión. ¿Por qué? Porque las personas enfermas con dinero son muy atractivas para ciertos familiares. Por la tarde en casa, realmente me enfrenté a las preguntas. Ricardo y Beatriz me atacaron con interrogantes. ¿Y qué dijo el médico? Indagaba mi suegra. Edad, presión, problemas normales. ¿No recetaron un tratamiento caro? Preguntó. Quizá tu mamá necesita ayuda financiera. Miré atentamente a mi esposo. En su voz no había preocupación, solo expectativa. Por ahora se maneja sola. ¿Sabes, Elena? Intervino Beatriz. Quizá deberías hablar con tu mamá sobre el testamento. Dios no lo quiera. Algo pasa y los documentos no están en orden. ¿Qué testamento, mamá? ¿Está sana? Claro, claro está sana, coincidió apresuradamente la suegra. Pero a su edad es una precaución normal. ¿Sabes cuántos problemas surgen si la herencia no está en orden? Ricardo asintió. Tu madre tiene razón. Mejor prever todo con antelación. Quizá deberías hablar con ella. ¿De qué hablar? Bueno, para que arregle todo como corresponde, para que luego no haya problemas. Vi cómo se miraban entre ellos y comprendí a dónde me llevaban. Quizá debería hacerte heredera, sugirió cuidadosamente la suegra, y luego tú, bueno, decidirías qué hacer con ello. El sentido era cristalino, obtener a través de mí y luego apropiarse de todo. Lo pensaré, dije secamente. Al día siguiente la salud de mi madre empeoró drásticamente. Llegué inmediatamente después del trabajo y encontré a Isabel en la cama pálida y débil. Mamá, llamo a una ambulancia. No hace falta. Sé lo que me está pasando solo, que nos queda menos tiempo del que pensábamos. Isabel se incorporó con dificultad sobre las almohadas. Elena, ¿hay algo que no sabes sobre el testamento? ¿Qué exactamente? La mayor parte de los bienes no la recibirás tú. Me quedé paralizada. ¿Y quién? Sofía. Ella recibirá la casa, las cuentas bancarias, mi parte del negocio. ¿Pero por qué? Isabel sonrió tristemente. Porque ella no tiene un marido como el tuyo. Porque vive lejos y no podría disponer rápidamente de la herencia. ¿Y por qué se le pueden confiar los secretos familiares? ¿Y a mí qué me queda? Un cobertizo con herramientas y la caja de seguridad del banco de la que Sofía no sabe. Sentí una extraña mezcla de resentimiento y alivio. Lo decidiste a propósito. Decidí protegerte de la codicia de los demás.
Cuando se enteren de que solo recibiste el cobertizo, perderán interés en ti y los verdaderos valores permanecerán seguros. Isabel tomó mi mano. En la caja de seguridad hay documentos de un apartamento en el centro de la ciudad que compré a tu nombre hace 3 años. También hay joyas de oro de mi madre y de tu abuela y algunas otras sorpresas. Me miró a los ojos con calma y firmeza. Pero lo principal, no te dejes humillar. Cuando ellos muestren su verdadero rostro, recuerda, eres una mujer fuerte y puedes vivir sin ellos. Por la noche, al regresar a casa, encontré a Ricardo hablando por teléfono. Hablaba en voz baja, pero alcancé a oír algunas palabras. Hay que acelerar el proceso mientras ella aún está consciente, transferirlo a la esposa y luego, cuando Ricardo me vio, cortó la llamada de golpe. ¿Con quién hablabas?, pregunté en voz baja. Llamaban del trabajo, problemas en el proyecto, pero yo sabía que mentía. Así no se discuten problemas laborales con recelo y en susurros. Esa noche apenas dormí. Repasaba en mi mente las palabras de mi madre. El dinero cambia a las personas. Ricardo y Beatriz estaban planeando cómo disponer de una herencia que no les pertenecía. Comprendí que me encontraba en el centro de la codicia ajena. Isabel falleció en silencio, dormida 4 días después de su último encuentro conmigo. La encontré por la mañana al ir a visitarla después del trabajo. El rostro de mi madre estaba sereno, como si finalmente hubiera dejado de luchar. Ricardo y Beatriz llegaron media hora después que el médico. La suegra comenzó a mirar por toda la casa como si buscara algo. ¿Dónde podría haber guardado el testamento?, reflexionaba en voz alta mientras rebuscaba en el escritorio. Normalmente estos papeles se guardan en el lugar más seguro. Mamá, espera con eso, dije con cansancio. La persona acaba de irse. Querida, entiendo tu dolor, pero la vida continúa. Hay que pensar en cosas prácticas. Cuanto antes arreglemos los documentos, menos problemas habrá después. Ricardo asintió en silencio, apoyando a su madre. Ya estaba haciendo en su mente una lista de bienes, casa, terreno, cuentas bancarias. La ceremonia de despedida estaba programada para el jueves. Me ocupaba de la organización intentando que todo fuera digno tal como mi madre hubiera querido. Beatriz no dejaba de insistir en la necesidad de ahorrar. ¿Para qué flores tan caras? La difunta ya no las ve, y a los vivos les hará falta el dinero. Esto es lo último que puedo hacer por ella, respondía con calma. Lo último es disponer bien de la herencia. Eso sí le habría gustado. No cesaba la suegra. El día del funeral la sala estaba llena. Vecinos, colegas, familiares lejanos, todos vinieron a despedir a Isabel. Yo estaba junto al ataúd, recibiendo condolencias. Cada palabra amable dolía, pero también reconfortaba. Cuando la ceremonia estaba por terminar, entró un hombre mayor, desconocido, con un traje caro, alto, canoso, con mirada atenta. Se acercó a mí y se presentó en voz baja. Manuel, fui socio de negocios de su madre, dijo el hombre. Recordé de inmediato que Sofía había mencionado a esa persona. Mucho gusto, añadió él suavemente. Aunque en circunstancias tan tristes, Isabel hablaba mucho de ustedes. Gracias por venir, respondí. Manuel me miró fijamente, pero con suavidad.
Su madre fue una mujer extraordinaria. No cualquiera puede ocultar su verdadera naturaleza durante tanto tiempo y con tanta habilidad. Fruncí el ceño. ¿A qué se refiere? Que Isabel no era la simple jubilada que todos creían. Era una financiera brillantísima y muy visionaria. El hombre miró alrededor y bajó un poco la voz. Ella decía que les había entregado ciertos documentos. Cuídenlos, son muy importantes y tengan cuidado con quienes puedan intentar aprovecharse de ellos. Abrí la boca para responder, pero en ese momento apareció Beatriz junto a mí. Disculpe, ¿y usted quién es? Preguntó, con tono cortante. Un amigo de la familia, respondió Manuel con calma. ¿Y qué documentos mencionaba? Insistió la suegra. El hombre la miró con frialdad y directamente. Documentos personales de carácter familiar. Entiendo, murmuró Beatriz, pero él ya se dirigía a la salida. En el umbral se volvió nuevamente hacia mí. Si necesitan ayuda, llamen. Su madre dejó mi número en sus papeles. Se fue. La suegra se inclinó inmediatamente hacia mí, casi siseando. ¿Qué documentos quería decir? ¿Por qué no me dijiste que tu mamá tenía papeles importantes? No sé de qué hablaba. No sabes. La voz de Beatriz sonaba llena de desconfianza, porque me parece que sí lo sabes. Exijo que averigües de inmediato a qué documento se refería esa persona. Ahora no es momento para esas conversaciones. Es el momento antes de que extraños se los lleven. Ricardo se acercó y me tomó del brazo. Mamá tiene razón. Hay que entender con qué estamos lidiando. Las palabras con que estamos lidiando me hirieron profundamente. Que nosotros, cuando se convirtió la herencia de mi madre en asunto de ellos, después del cementerio, los familiares se reunieron en un café para recordar a Isabel. Permanecí en silencio, escuchando las historias sobre mi madre. Ricardo y Beatriz intercambiaban miradas como si ya hubieran decidido algo entre ellos. Cuando los invitados empezaron a irse, la suegra se acercó más. Querida, necesitamos hablar. ¿De qué? De tu futuro, de la herencia, de cómo disponer todo correctamente. Sentí un frío subir por dentro. Verás, continuó Beatriz, los asuntos de herencia son muy complicados. Impuestos, valoración de bienes, detalles legales. Una persona común no puede entenderlo todo. ¿Y qué proponen ustedes? Ricardo y yo estamos dispuestos a encargarnos de todo. Tú haces la herencia a mi nombre como persona más experimentada y yo me ocuparé de las formalidades. Levanté la vista, es decir, ¿quieren que yo renuncie a la herencia a su favor? No renunciar, sino confiar, se corrigió rápidamente la suegra. Yo haré todo en tu interés. Venderé lo necesario, tramitaré, y el dinero lo gastaremos juntos en familia. Ricardo asintió. Mamá tiene razón. Será más fácil para todos. ¿Y si no estoy de acuerdo? Pregunté con calma. El rostro de Ricardo se endureció, se volvió severo, ajeno. Entonces tendremos una seria conversación. No voy a vivir en pobreza por tu egoísmo. ¿Qué pobreza? Tenemos departamento trabajo. Yo quiero más, subió la voz. Quiero vivir bien, no contar centavos. Y si no estás dispuesta a pensar en la familia, ¿para qué quiero una esposa así? La amenaza sonó clara, fría, sin amor.
Bebí lentamente el té y me levanté. Estoy cansada. Hablaremos en casa. Pero en casa, la conversación fue aún peor. Beatriz sacó de su bolso una carpeta. Aquí ya lo tengo todo preparado. Solo tienes que firmar. Tomé los papeles, leí rápidamente y me quedé paralizada. Una declaración de renuncia a la herencia a favor de Beatriz Price. Cuando prepararon esto, ayer para no retrasar las formalidades, o sea, incluso antes del funeral estaban seguras de que yo aceptaría. Ricardo y su madre se miraron. Esperábamos tu sensatez, respondió Ricardo. Aparté los documentos. ¿Y si digo que no? Ricardo se levantó y se acercó a la ventana. Cuando se volvió su rostro reflejaba fría determinación. En pleno funeral de mi madre, mi esposo me entrega un documento. Firma la renuncia a la herencia a favor de mi madre o inicio el divorcio. Sin dinero no te necesito. La suegra estaba allí apremiándome para que firmara rápido. Basta de fingir nobleza, dijo él con dureza. O firmas este documento o mañana inicio el divorcio. No necesito una esposa que no piense en el bienestar de la familia. Beatriz saltó hacia la mesa. Tiene razón, mi hijo. No hay que perder tiempo. Firma rápido. Y asunto terminado. Los miraba y no los reconocía. ¿Dónde estaba ese Ricardo que alguna vez me hablaba de amor? ¿Dónde estaba la mujer que se llamaba a sí misma mi segunda madre? No me necesitas si no hay dinero, repetí. No, contestó Ricardo secamente. No voy a vivir toda mi vida en un departamento de 3 habitaciones y conducir un auto viejo cuando hay millones a nuestro alcance. ¿Qué millones? No te hagas la tonta, intervino Beatriz. La casa de tu madre en el centro vale por lo menos 2 millones más el terreno, más lo que pudo haber ahorrado durante toda su vida. Entendí que discutir más era inútil. Ellos habían mostrado su verdadero rostro. Tomé el bolígrafo y tranquilamente firmé el documento. Ahí está mi niña lista, resplandeció la suegra. Deberías haberlo hecho antes. Ricardo suspiró aliviado. Ahora podían planear el futuro, pero yo pensaba en las palabras de mi madre cuando muestren su verdadero rostro. Recuerda, eres una mujer fuerte y puedes vivir sin ellos. A la mañana siguiente Ricardo se despertó de excelente humor. Tarareaba en la ducha y durante el desayuno anunció a su madre: «Creo que ya podemos empezar a actuar». «¿En qué sentido?», pregunté con cautela. «En el sentido de valorar los bienes, buscar compradores», respondió Beatriz por su hijo. «Hay que entender con qué sumas estamos tratando». Sacó un cuaderno y un bolígrafo. «Bien, la casa. Terreno de 6 lotes en el centro. Debe haber un auto de la suegra. Ahorros». «Ya están haciendo la lista de activos», me sorprendí. «¿Qué tiene de sorprendente?», encogió de hombros la suegra. «Un enfoque empresarial nunca ha hecho daño a nadie». En ese momento sonó el teléfono. Beatriz tomó la llamada primero. «Sí, le escucho». «Ah, ¿es usted la agente inmobiliaria?» «Sí, estamos listas para discutir la venta». «¿Cuándo bien apunto la dirección?» Escuchaba la conversación con asombro. Resulta que ya habían acordado con la gente para mostrar la casa. «¿Hablas en serio?», pregunté cuando Beatriz terminó la llamada. «Muy en serio. La gente vendrá mañana por la mañana
a hacer la valoración, aunque la herencia aún no está formalmente tramitada. La formalizaremos. Es solo cuestión de trámite, dijo Beatriz. Por ahora, al menos podemos conocer el valor de mercado. Ricardo empezó a planear cómo gastar el dinero recibido. Mamá, ¿y si no solo compramos un departamento, sino que cambiamos el auto y podríamos abrir algún negocio? Se puede, hijo, se puede. Hay dinero para todo. Escuchaba sus conversaciones y me maravillaba de lo rápido que pueden cambiar las personas. Ayer aún fingían dolor por la muerte de mi madre y hoy planeaban cómo gastar la herencia. Por la tarde llegó una noticia inesperada. Llamó Sofía. Elena, mañana llego. El notario exige la presencia de todos los herederos para leer el testamento. ¿Todos los herederos? No tengo idea. Yo pensaba que la heredera era solo tú. Beatriz, que había estado escuchando la conversación, intervino de inmediato. ¿Qué significa todos los herederos? ¿Quién más podría reclamar la propiedad? Sofía, la hermana de mamá, expliqué. Ah, esa que vive en otra ciudad y no reclamará su parte, frunció el ceño la suegra. No sé, hay que llegar a un acuerdo con ella. Tal vez acepte una compensación en efectivo en lugar de una parte de la propiedad. Ricardo asintió. Buena idea. Le pagamos una suma y lo demás queda en la familia. Me sorprendí de su descaro. Ya estaban planeando cómo convencer a Sofía, aunque ellos mismos no tenían ningún derecho sobre la herencia. Al día siguiente, los tres fuimos a la casa de mi madre para recibir a la agente inmobiliaria. Beatriz estaba de excelente humor y ya se imaginaba como la dueña de una propiedad valorada en varios millones. La agente inmobiliaria, una joven mujer de negocios, examinó con atención la casa y el terreno. Buena propiedad, concluyó. La ubicación es excelente. La casa está en buen estado. El precio aproximado es de 1.300.000. Los ojos de Beatriz se iluminaron. ¿Y se puede vender rápido a ese precio? Muy rápido, ya tengo varios compradores interesados. Mientras la gente inspeccionaba la casa, decidí revisar el cobertizo. Mi madre decía que allí solo se guardaban herramientas viejas, pero después de todas las recientes revelaciones ya no me sorprendía de nada. El cobertizo estaba realmente lleno de objetos antiguos, palas, rastrillos, cajas con clavos. Pero en un rincón noté algo extraño. Una de las tablas del suelo estaba un poco levantada. Con cuidado la moví y descubrí un pequeño escondite. Dentro había documentos en una bolsa de plástico. Los guardé rápidamente en mi bolso sin examinarlos. Claramente eran los papeles que los misteriosos visitantes estaban buscando. Cuando la gente se fue, Ricardo y Beatriz no pudieron ocultar su entusiasmo. 1.300.000, repetía la suegra. Imagínate, Ricardo, 1 millón más lo que podría haber en las cuentas, añadió Ricardo. Además de posibles depósitos y valores, hacían grandes planes con un dinero que aún no habían recibido. Mientras tanto yo pensaba en el escondite del cobertizo y en los documentos que llevaba en mi bolso. Por la tarde llegó Sofía. Las hermanas no nos veíamos desde hacía casi un año y noté de inmediato que Sofía estaba tensa. Se giraba constantemente para mirar a su alrededor
y respondía de manera monosilábica a las preguntas. Sofía, ¿por qué estás tan nerviosa? Estoy cansada del viaje. Pero yo sentía que no era solo fatiga. Mi hermana claramente ocultaba algo. Durante la cena, Beatriz comenzó a averiguar los planes de Sofía respecto a la herencia. Sofía, ¿han pensado en la conveniencia de dividir los bienes? Tal vez sería mejor que una sola persona lo reciba todo y se compense a los demás. Sofía miró atentamente a mi suegra. ¿Y quién sería esa persona? Bueno, Elena, por supuesto, respondió Beatriz. Ella vive aquí. Le resulta más cómodo ocuparse de los trámites. Entiendo, respondió Sofía con sequedad. Noté una extraña sonrisa en el rostro de mi hermana. Parecía que sabía algo que los demás no sabían. Más tarde, cuando mi suegra y Ricardo se fueron a dormir, las hermanas quedamos solas en la cocina. Sofía, dime la verdad. ¿Sabes algo sobre el testamento de mamá? Sofía guardó silencio un momento y luego asintió. Sí lo sé. ¿Y qué dice? Lo sabrás mañana en la lectura oficial. Pero podrías al menos dar una pista. Sofía miró hacia el dormitorio donde dormían Ricardo y su madre. Puedo decir una cosa, tus familiares tendrán mañana una sorpresa bastante desagradable para ellos. ¿En qué sentido? En el sentido de que no todo es tan sencillo como creen. Quise preguntar más, pero Sofía bostezó y dijo que quería dormir. Por la mañana, Ricardo anunció inesperadamente que renunciaba a su trabajo. ¿Para qué quieres trabajar?, me sorprendí. ¿Y para qué romperme la espalda por unas monedas cuando en unos días tendremos millones?, respondió con satisfacción. Mejor me ocuparé de inversiones y negocios. Beatriz asintió aprobando. Bien hecho, hijo. ¿Para qué trabajar para otro cuando puedes ser tu propio jefe? Comprendí que habían perdido totalmente el contacto con la realidad. Ricardo renunció a su trabajo sin haber recibido la herencia oficialmente, y la suegra ya estaba hojeando catálogos de propiedades de lujo, eligiendo un nuevo apartamento. Mamá, ¿qué me dices del penthouse?, preguntó Ricardo mostrando el anuncio en la tablet. Mira qué vista desde las ventanas. Es hermoso, se maravilló Beatriz. Aquí es donde vamos a vivir. Ni siquiera sospechaban la sorpresa que les esperaba unas horas después en la oficina de notario. La semana entre la firma de la renuncia y la visita al notario se convirtió para mí en una verdadera prueba. Ricardo y Beatriz se comportaban como dueños absolutos de la herencia sin cortarse a la hora de hacer planes para el futuro delante de mí. Elena, ¿qué opinas de México?, preguntó Ricardo durante el desayuno hojeando folletos turísticos. ¿Podríamos comprar un departamento allí para vacacionar? ¿Con qué dinero? Con el que recibamos por la venta de la casa de mamá, respondió Beatriz con total naturalidad. Ya he arreglado todo con la agencia inmobiliaria. En cuanto tengamos los documentos, la pondremos a la venta de inmediato. Bebía mi café en silencio. Decidí no arruinarles la ilusión, que disfruten de los últimos días de sus fantasías. Además, estoy pensando en abrir un concesionario de autos, continuó Ricardo soñador. ¿Te imaginas las ganancias que podríamos tener? Claro, hijo, asintió la madre. Ya tienes experiencia en el negocio automotriz.
Sofía pasó esos días en un hotel apareciendo en la casa solo de vez en cuando. Seguía comportándose de manera enigmática, respondiendo monosílabos y claramente esperando algo. La víspera de la visita al notario, Beatriz organizó una verdadera reunión familiar. Mañana es un día decisivo, anunció solemnemente. Hay que planear todo con anticipación. Justo después de recibir los documentos, iremos al agente inmobiliario y gestionaremos la venta. ¿Y si Sofía quiere su parte? Pregunté con cautela. ¿Lo arreglaremos? Respondió la suegra con un gesto. Le daremos una compensación y asunto resuelto. Lo importante es actuar rápido antes de que bajen los precios de las propiedades. Ricardo asintió de acuerdo con cada palabra de su madre. Mamá, tienes razón. No podemos demorarnos. Por la mañana, el día de la visita al notario, todos nos reunimos en la entrada. Ricardo llevaba su mejor traje. Beatriz parecía que iba a recibir un premio. Incluso Sofía, que normalmente vestía de forma modesta, estaba con un elegante vestido. La notaría estaba en el centro de la ciudad en un edificio antiguo con techos altos y grandes puertas de roble. En la recepción nos recibió la secretaria y nos condujo al despacho del notario. David Gómez era un hombre de mediana edad, con ojos atentos y gafas de montura dorada. Nos invitó a sentarnos alrededor de una larga mesa y abrió una gruesa carpeta con documentos. Nos hemos reunido para la lectura de la última voluntad de Isabel Ron, comenzó solemnemente. El testamento fue redactado hace un año y debidamente legalizado. Beatriz se inclinó hacia adelante sin disimular su impaciencia. Ricardo jugueteaba nerviosamente con un botón de su chaqueta. Según el testamento, continuó el notario, la herencia se divide de la siguiente manera. Hizo una pausa, pasó la página y siguió leyendo. Cuando una semana después llegaron al notario, sus palabras los dejaron boquiabiertos. A Elena Fernández se le deja el cobertizo situado en el patio de la casa. Beatriz se enderezó de golpe. ¿Qué significa solo el cobertizo? Exactamente lo que dije, respondió el notario con calma. A Sofía se le deja la casa, el terreno y todos los depósitos bancarios de la difunta. Se instaló un silencio sepulcral. Ricardo abría y cerraba la boca como un pez fuera del agua. El rostro de Beatriz se palideció y luego se cubrió de manchas rojas. «Esto es un error», logró decir. «No puede ser». «No hay error», contestó firmemente el notario. Isabel estaba en pleno uso de sus facultades mentales y con memoria firme al momento de redactar este testamento. «Tengo un certificado médico que confirma su capacidad legal». Sofía permanecía con el rostro impasible, sin mostrar ni sorpresa ni alegría. Comprendí que mi hermana realmente lo sabía de antemano. «¿Pero por qué?», preguntó Ricardo, confundido. «¿Por qué tan desigual?» El notario se encogió de hombros. Cada persona tiene derecho a disponer de su patrimonio a su entera discreción. Isabel dejó una explicación escrita de su decisión. Sacó otro documento de la carpeta. Citó: «Dejo la mayor parte de mis bienes a mi hija menor Sofía, ya que vive lejos y no podrá sucumbir a la influencia de personas interesadas. A mi hija mayor Elena
Le dejo el cobertizo sabiendo que comprenderá el verdadero valor de este regalo. Beatriz se levantó de un salto de la silla. Es injusto. Elena cuidó de mamá toda su vida y Sofía aparecía solo una vez al año. La justicia es un concepto subjetivo, observó secamente el notario. La ley protege al testador. Ricardo finalmente encontró fuerzas para hablar. Se puede impugnar el testamento en los tribunales. Se puede intentar, pero se necesitan motivos sólidos, pruebas de incapacidad del testador al momento de redactar el documento coacción falsificación de firma. ¿Tienen tales pruebas? Ricardo y su madre se miraron desconcertados. No. Entonces, dijo el notario, las posibilidades de éxito son mínimas. Beatriz se cayó en la silla como si se hubiera desplomado. Entonces, solo recibimos el cobertizo viejo con herramientas. Según el testamento, sí, dijo el notario. Pero hay otros documentos que Isabel dejó en una caja de seguridad específicamente para Elena. El notario me entregó la llave. Es de la caja número 247 en el banco. Tu madre pidió que esta llave se te entregara personalmente después de la lectura del testamento. Tomé la llave sintiendo las miradas hostiles de Ricardo y su madre. ¿Qué puede haber allí?, preguntó Beatriz con desconfianza. Eso no lo sé, respondí. Isabel no me informó sobre el contenido de la caja. Después de la visita al notario, volvimos a casa en un silencio opresivo. Ricardo miraba melancólicamente por la ventana mientras Beatriz murmuraba, algo enfurecida entre dientes. «Sofía, ¿de verdad no sabías nada?», le pregunté a mi hermana. Sofía finalmente rompió el silencio. «Sí lo sabía. Mamá me lo contó hace 6 meses. ¿Y aceptaste esa división? ¿Qué otra cosa podía hacer? ¿Discutir con una persona moribunda?» Además, me miró de manera significativa. Sabía que mamá no te dejaría sin nada. Simplemente lo hizo a su manera. Beatriz se giró bruscamente. ¿Qué significa no sin nada? Un cobertizo con rastrillos no es nada. Sofía sonrió con picardía. Ya verán. Ese mismo día fui al banco. La caja número 247 estaba en el sótano detrás de 3 puertas metálicas con cerraduras de combinación. El empleado del banco verificó mis documentos y me condujo a una pequeña sala. «Puede quedarse aquí todo el tiempo que necesite», dijo. «Si necesita algo, presione el botón de llamada». Quedé sola frente a la caja metálica. Mis manos temblaban ligeramente al girar la llave en la cerradura. Dentro de la caja había pilas ordenadas de documentos, varios estuches de terciopelo y un sobre grueso con la inscripción «A mi querida hija Elena». Primero abrí el sobre. Dentro había una carta escrita con la reconocible caligrafía de mi madre. «Querida Elena, si estás leyendo esta carta significa que mi plan funcionó. Sabía que tu esposo y su madre mostrarían su verdadero rostro en cuanto se hablara de dinero. Ahora ves quiénes son realmente. No te enojes conmigo por el engaño del testamento. Dejé intencionadamente solo el cobertizo para ti, para que ellos perdieran interés en ti, mientras que la verdadera herencia está ante ti. En esta caja
Hay documentos de un apartamento en el centro de la ciudad que registré a tu nombre hace 3 años. También los papeles de mi participación en la constructora Horizonte. Ahora eres copropietaria. Los ingresos mensuales son de unos. En los estuches de terciopelo están las joyas de tu bisabuela oro y piedras preciosas valoradas en unos 3 millones de dólares. Pero el tesoro más importante está en el cobertizo. ¿Recuerdas que siempre decía que guardaba herramientas viejas allí? Escribió mamá. Bajo las tablas del suelo hay 27 cuadros de artistas del siglo XIX que coleccioné toda mi vida. Su valor total es de unos 3 millones de dólares. Sofía sabía esto y aceptó recibir la casa y los ahorros oficiales a cambio de guardar silencio. Entendía que así sería más justo. Ella recibiría la propiedad inmobiliaria y tú los bienes muebles más fáciles de ocultar de los familiares codiciosos. Ahora puedes vivir libremente sin mirar la opinión de tu esposo ni de su madre. Recuerda, el dinero no es un fin sino un medio para una vida digna. No dejes que ellos te cambien. Tu madre que te amó más que a su propia vida. Leía la carta y no podía creerlo. Mi madre resultó ser realmente una estratega genial, anticipando el comportamiento de Ricardo y Beatriz. Entre los documentos encontré el certificado de propiedad de un departamento de 3 habitaciones en un barrio prestigioso de la ciudad, un contrato de transferencia de participación en la constructora y extractos bancarios con una suma considerable. Los estuches de terciopelo contenían joyas antiguas de impresionante belleza, broches de oro con rubíes, collares de perlas pendientes de esmeralda. Cada pieza era una verdadera obra de arte. Coloqué todo cuidadosamente de nuevo en la caja. Necesitaba tiempo para procesar lo que estaba sucediendo. En casa me esperaba una sorpresa desagradable. Ricardo y Beatriz estaban sentados en la cocina con algunos papeles y discutían algo. «Ah, Elena», exclamó la suegra, con falsa alegría. «Bueno, ¿qué había en la caja? Documentos personales, fotos familiares, y eso es todo», respondí con calma. «¿Me crees?» Beatriz entrecerró los ojos. «Todo no puede ser. ¿Para qué guardar fotos en una caja del banco?», exclamó Ricardo. Me encogí de hombros. «Pregúntale a mamá». La suegra entrecerró los ojos. «O tal vez estás ocultando algo». «¿Qué podría ocultar?», respondí con tranquilidad. La suegra no respondió, pero su rostro mostraba que no creía ni una palabra. «Por cierto», dijo Ricardo, señalando los papeles sobre la mesa, «mamá y yo hemos decidido impugnar el testamento en los tribunales». «¿Con qué fundamento?» «Con el argumento de que la división de bienes es injusta», afirmó Beatriz. «Encontraremos un abogado que pruebe que tu madre no estaba en sus cabales. Les deseo suerte». Ricardo se levantó y se acercó a mí. «Tenemos que hablar seriamente. Debes apoyarnos en esto. ¿Testificar que tu madre se comportaba de manera extraña en los últimos meses? No lo haré». «¿Cómo que no?», exclamó Beatriz. «¿Estás en contra de tu familia?» «¿Qué familia?», pregunté con calma. «La que me amenazó»,
con divorciarse por dinero. Ricardo se sonrojó. No tergiverses. Solo te pedí que fueras razonable. Razonable. Tú exigías que entregara la herencia a tu madre. A tu madre. Eso llamas ser razonable. Beatriz se levantó de un salto. Yo habría manejado mejor ese dinero en lugar de gastarlo en tonterías. ¿En tonterías? En funerales costosos, en flores, dinero tirado. Miré a mi suegra con desprecio. Ese fue el funeral de mi madre. ¿Y qué? Replicó la suegra. La pomposidad de la ceremonia no le hizo sentir mejor. En ese momento comprendí que ya no podía seguir viviendo con esas personas, no por el dinero, sino por lo que realmente eran. Al día siguiente fui al cobertizo. Me da curiosidad ver qué escondió mamá aquí, dijo Sofía sonriendo. El cobertizo parecía normal. Herramientas viejas, cajas con clavos, muebles de jardín, pero yo recordaba las palabras de la carta sobre las tablas del piso. En un rincón varias tablas se levantaban fácilmente. Bajo ellas había un escondite espacioso revestido con material impermeable. Sofía quedó boquiabierta cuando empecé a sacar los cuadros envueltos en tela. 27 lienzos de distintos tamaños, cada uno con una etiqueta que indicaba el autor y su valor aproximado. Dios mío, esto es una verdadera fortuna, exclamó Sofía, desplegando los cuadros uno por uno. Paisajes, retratos, escenas de género. Cada lienzo era una obra maestra. Mamá pasó toda su vida coleccionando esto, dije. Y nosotros pensábamos que solo era una jubilada. Elena, ¿te das cuenta de que ahora eres millonaria? Asentí, pero curiosamente la idea de la riqueza no me producía alegría. Lo más importante era otra cosa. Finalmente había visto el verdadero rostro de las personas que consideraba mi familia. Por la noche en casa estalló un gran escándalo. Ricardo y Beatriz de alguna manera se habían enterado de los cuadros. Así que lo ocultabas, gritó la suegra. Nos mentías en la cara. No le debo nada a nadie, respondí con calma. Si le debes, gritó Ricardo, soy tu esposo. Tengo derechos. ¿Qué derechos? Sobre los bienes que recibí por herencia, sobre la honestidad, sobre la sinceridad. Reí. ¿Honestidad de alguien que me amenazó con el divorcio por dinero? Eso es distinto. No, Ricardo, es lo mismo. Mostraste tu verdadero rostro, y tu madre también. Beatriz se lanzó hacia mí. No te atrevas a decir eso. Queríamos lo mejor. ¿Para quién lo mejor? Para ustedes, para la familia. ¿Para qué familia? Me puse de pie y los miré a ambos. La familia es cuando las personas se apoyan en la adversidad, no cuando hacen planes sobre la herencia de alguien fallecido. Ricardo intentó cambiar de tono. Bueno, sin emociones. Podemos llegar a un acuerdo. Para acordar que, bueno, repartirlo todo justamente. Tú recibiste más de lo que esperábamos. ¿Puedes compartirlo con la familia? Compartir con la familia, repetí. Cuando me amenazaste con el divorcio, ¿pensaste en la familia? Ricardo quedó desconcertado. Yo estaba molesto. Estabas codicioso y sigues siéndolo. Beatriz decidió intentar otra estrategia. Elena, cariño, ¿por qué pelearnos? Somos una familia. Olvidemos todo y empecemos de nuevo. No, ¿cómo no? Simplemente no.
He visto su verdadero rostro y no quiero seguir viviendo con personas para las que solo soy un medio de obtener dinero. Ricardo palideció. ¿Quieres divorciarte? Sí. ¿Por dinero? Negué con la cabeza. No por dinero, por lo que eres, por no apoyarme cuando murió mi madre, por pensar solo en la herencia. Pero no sabía que tendrías tanto dinero. Ese es el punto, Ricardo. Me amenazaste con el divorcio pensando que no recibiría mucho. Y ahora, al enterarte de los millones, ¿quieres quedarte? Beatriz intentó una vez más. Elena, no destruyas la familia por una tontería. Ricardo solo habló impulsivamente. Impulsivamente. Saqué la grabadora de mi bolso. Escuchen lo que dijeron impulsivamente. Encendí la grabadora. En la habitación resonaron sus propias voces. ¿Firma la renuncia a la herencia o me divorcio? Sin dinero no te quiero. Ah, sí, sí. ¿Para qué todas esas escenas? Hay que actuar más rápido mientras ella aún está consciente. ¿Para qué romperme la espalda por centavos cuando al lado hay millones? Ricardo y su madre escuchaban las grabaciones con horror en sus rostros. ¿De dónde sacaste esto? Susurró Ricardo. He estado grabando sus conversaciones desde el día en que firmé la renuncia a la herencia. ¿Para qué? Para no olvidar quiénes son realmente. Beatriz se dejó caer en la silla. ¿Nos tendiste una trampa? No los tendí yo, respondí. Se tendieron ustedes solos con sus palabras y acciones. Al día siguiente presenté los documentos de divorcio. Ricardo intentó persuadirme, prometió cambiar, juró que el dinero no le interesaba, pero ya era tarde. También perdieron el juicio por impugnar el testamento. El abogado les advirtió honestamente que no tenían posibilidades, pero Beatriz insistió en llevar el proceso. Como resultado gastaron sus últimos ahorros en honorarios legales y quedaron sin nada. El documento de renuncia a la herencia que firmé solo afectaba al testamento oficial, el contenido de la caja del banco y del escondite en el cobertizo no constituía legalmente patrimonio hereditario. Eran regalos otorgados durante la vida de mi madre. 6 meses después el divorcio se formalizó. Vendí los cuadros a través de una casa de subastas y obtuve incluso más de lo esperado 6 millones. Sumando los ingresos del negocio y la venta de las joyas, llegué a tener un capital de 10 millones de dólares, pero mi mayor riqueza no era esa suma. Lo principal era liberarme de las personas que me valoraban solo por dinero. Ricardo intentó encontrar un nuevo trabajo, pero los empleadores eran reacios a contratar a alguien que había renunciado con la esperanza de obtener dinero fácil. Beatriz me culpaba a mí de todo, pero comprendía que el juego ya estaba perdido de manera definitiva. Sofía vendió la casa de nuestra madre y se mudó a la capital. Las hermanas mantuvimos una buena relación. Nos unía el recuerdo de una mujer sabia que supo proteger a sus hijas de la codicia de los demás. Compré un departamento en una zona nueva de la ciudad y conseguí trabajo en una galería de arte. El dinero me daba libertad de elección, pero no determinaba mi vida. A veces me encontraba con Ricardo en la calle. Había envejecido, estaba demacrado. En sus ojos se leía la amargura de las esperanzas frustradas. Intentaba hablar, pero
Yo pasaba de largo. No estaba enojada con mi ex esposo ni con su suegra. La ira requiere emoción, y ella no tenía ninguna. Solo comprendía que algunas personas son capaces de vender lo más valioso por dinero, y lo más terrible es que ni siquiera se dan cuenta de lo que pierden. Mi madre tenía razón. El dinero realmente cambia a las personas, pero no a todas. A algunas solo las desnuda, mostrando su verdadera esencia. Comencé una nueva vida, no como heredera rica, sino como una mujer que finalmente aprendió a valorarse a sí misma, y eso era más valioso que cualquier millón. Un año después del divorcio conocí a Alejandro, un médico que ni siquiera preguntó por mis ingresos. Se enamoró de mí misma, no de mi cuenta bancaria, y eso se convirtió en la mejor prueba para mí de que mi madre había tenido razón en todo. El dinero no da la felicidad, pero sí permite liberarse de quienes impiden encontrarla.